los monitoreos. Vamos a tratar de ver todos los monitoreos, vamos a dedicarle más tiempo a algunos. El principal quizás que es el monitoreo de la PIC. Para pasarlo allá. Sí. Y yo le quería preguntar, ¿todos monitorizan PIC acá? ¿Alguien no monitoriza? ¿Con quién? ¿Todos monitorizan más del 50% de sus pacientes? Por lo menos los que tienen TEC grave y tomografía normal. Bueno, entonces todo. Avanzamos. Perfecto. Bueno, entonces, digamos, muchos creemos, de los que tenemos alguna, quizás una mayor inclinación por monitorear, que, ¿por qué no?, de que la información que nos da la monitorización ayuda a modificar los resultados. En realidad, muchas veces ustedes van a encontrar en literaturas, en trabajos, en las guías, inclusive en la última versión de las guías, la publicada en septiembre de BTF, sobre el TEC, que el monitoreo o la neuromonitorización en este caso modifica los resultados. No es así. Ningún monitoreo neuro o no neuro ha modificado el resultado de nada en los pacientes críticos, sino lo que modifica los resultados es lo que nosotros entendemos de la información que tenemos de la monitorización y los tratamientos que hacemos y cómo responden los pacientes a eso. O sea, eso creo que lo tenemos que tener bien claro. Digamos que esto es un poco lo que se plantea ahí, los conocimientos de la fisiopatología y la interpretación de esa información, que no son muchos en algunas patologías neurocríticas. Ahora, haciendo breve repaso para lo básico, el Glasgow sigue siendo importante, el 80% del valor predictivo está en la respuesta motora y por eso siempre se incita a los servicios de emergencia o los de emergencia, a los prehospitalarios, que por lo menos tengan anotado el Glasgow motor. Y por otro lado, ya que están menos, digamos, influenciados por si hubiera traumatismo de cara, a veces no puede tener la respuesta ocular, si el paciente está intubado no podemos tener la respuesta verbal, y el punto de corte es 4. 4 para arriba, el pronóstico es mejor, 4 para abajo es menor, y eso se refleja en toda la serie. Y otro tanto sucede con las pupilas, digamos, hay buena correlación con el resultado final, y repasando brevemente, esto es de sobre 9.000 pacientes en 2 ramas, 9.000 pacientes de estudios, estos son de estudios de la industria de fármacos, hechos en la década del 90, donde tanto en la rama americana como en la rama internacional, básicamente es la rama europea, se vio que si el paciente localiza, la probabilidad de malos resultados es de 39, y si no lo hiciera, o tiene la respuesta de atención, es del 79%. Y otro tanto sucede cuando comparamos ambas pupilas reactivas, un tercio va a tener más resultados si ambas son reactivas, y sin pupilas reactivas cerca del 80% va a andar mal. A todo esto, ¿en qué
¿En qué momento decidimos el monitoreo? Más allá de que el paciente tenga un GLASO de 8 o menor, como en el caso del TEC, y tomografía normales. En un momento que las neuronas están sumamente vulnerables, o sea que el concepto vulnerable no es un concepto sentimental, sino que son vulnerables, están más dependientes del flujo sanguíneo cerebral. A su vez el flujo sanguíneo cerebral, que depende de varias cosas, está muy dependiente de la presión de perfusión cerebral y otras cosas más, que los insultos secundarios pueden, digamos, cambiar los resultados. Y los insultos secundarios son tanto sistémicos como, digamos, cerebrales. Y en los sistémicos sigue llevándose los premios la hipotensión, seguido por la hipocapnia, la hipercapnia, y seguimos viendo hipoxia y todas las demás como hipertemia, hiperglucemia, hipoglucemia, pero lejos la hipotensión. Sabe que un solo episodio de hipotensión, definido no fisiopatológicamente, sino es una definición de los trabajos, buscando punto de corte por debajo de 90 de sistólica, va a duplicar las cifras de mortalidad. Y los insultos secundarios cerebrales, el más frecuente y con el que todos ustedes lidian todos los días, y nosotros también, es la hipertensión endocraniana, posteriormente convulsiones, vasoespasmos y infecciones centrales. Entonces, en realidad, esto que decíamos de la susceptibilidad y vulnerabilidad de las neuronas ante los insultos secundarios, el objetivo de monitorizar es advertirnos de esos insultos secundarios. Así de sencillo. Cuando uno lo entiende, esto es, advertirnos de que pueden o que están empezando a suceder y corregirlo lo más rápidamente posible. No nos dice que anda mal, nos dice que algo anda mal. ¿Vamos entendiendo hasta aquí? Fíjense esto que les decía, esta es una serie muy vieja del traumático Matabán, que se publicó, digamos, en los primeros años 90, estas series de fines 70 y los 80. Fíjense que sin hipotensión arterial, la probabilidad de muy malos resultados, vegetativo muerto del 17, con hipotensión temprana en la etapa hospitalaria iba a 47. Y si le sumamos ambas, lo que está señalado en el último renglón, subía a 77%. Otra cosa que estuvo muy en boga hace unos años, ahora no tanto, es la temperatura cerebral. ¿Cuántos de ustedes han monitorizado temperatura cerebral? Bueno, Sí, pero ¿quiénes los han monitorizado? De ustedes. ¿Y notaste diferencias entre la temperatura, de qué cantidad de grados más o menos? Medio grado, sí. O menos medio grado. Lo más probable es que encuentren muchas veces, cuando empiezan a monitorizar más frecuente, 1,5 grados, 2 grados, y esa es la temperatura que uno tiene que tomar para tener acciones. Si uno se va más periférico, se va, digamos, está teniendo quizás un metabolismo aumentado o algo que se pierde corregir porque está midiendo en el lugar inadecuado. Y obviamente, si uno pudiera hacer microdiálisis, que en Argentina, que yo sepa, no lo tiene nadie, y creo que en Latinoamérica, por lo menos en Sudamérica, hay un solo lugar que lo tiene, vería que hay algunas variables que están alteradas. O sea que realmente llevarlo al paciente normotérmico, sin entrar en la discusión de hipotermia, sí o no, llevarlo al normotécnico tiene un valor y eso le va a ayudar a que disminuya la morbimortalidad. Y obviamente los insultos secundarios no se apoyan en el examen físico, todos estos que vimos, sino que al contrario, o cuando los vemos es muy tardío. Por eso la monitorización es importante. Y como no hay ningún monitoreo que per se nos diga todo lo que está sucediendo, es ahí donde tiene, digamos, está el puntapié inicial para el monitoreo multimodal. Para el monitoreo multimodal. La tomografía estrictamente no es un monitoreo, pero cuando uno lo saca frecuentemente, casi se convierte en una información que uno la va mirando al menos en forma seriada. Esa es una tomografía de los primeros tomógrafos,
que tardaban más de 21 horas para escanear, 9 días a veces para procesar las imágenes, nada que ver con lo que tenemos ahora, minutos, unos minutos más para procesar, y fíjense en la calidad de imagen que a veces decimos, bueno, más pixeluda o lo que sea. Y particularmente es importante en algunas, cuando vemos algún tipo de imagen en la primera tomografía, esto fue muy bien señalado por Franco Servadei a principios de los años 2000, donde él estaba en Cesena, cerca de Bolonia. Entonces dijo que había varios cambios. Uno, que estamos recibiendo los tomógrafos proliferaron, y estamos recibiendo a los pacientes mucho más temprano que antes, y especialmente atención a los pacientes que recibimos dentro de las primeras 3 horas de producido el trauma, donde la foto que nosotros estamos viendo en un proceso evolutivo dinámico como el TEC no es la foto final con todas las lesiones. Y esto es particularmente cierto para las contusiones o cuando vemos hemorragia soroidea postraumática, que sabemos que lo que hay que ir a buscar son contusiones, hematoma sudural, y que las contusiones pueden evolucionar, pueden coalescer o no, teniendo efecto de masa o no. Y lo que él vio, si tomamos la clasificación del traumático Matabanco, la clasificación conocida como Marshall, es que 1 de cada 16 pacientes va a cambiar de categoría. Entonces ahí viene para nosotros otra cosa, es cómo repensar si este paciente, cuando yo le hice la segunda tomografía y cambió de categoría, en el sentido de empeorar la categoría, lo cual no significa que vaya a cambiar de terapéutica, los que cambian de terapéutica es una proporción menor, es cómo yo lo tengo a ese paciente. Si tenemos lesión encefálica difusa tipo 2, y en la segunda tomografía dentro de las 12 horas, independientemente que haya habido o no cambios en la PIC, lo pasé a lesión encefálica difusa tipo 3. ¿Cómo voy a retener mi dato yo para manejarme con ese paciente? ¿Lo pienso como un 2 o lo pienso como un 3? ¿Doctor? ¿Doctor? Está distraído, ¿no? ¿Entendió el planteo? Si mi primer tomografía es un LED 2, lesión encefálica difusa 2, y la segunda tomografía, las cisternas ya se comprimen, no están ausentes, pero están comprimidas. Y la línea B media se desvió 3 milímetros. Para el manejo de ese paciente, en mi cabeza, ¿qué voy a tener? ¿La primera tomografía o la segunda, que es la peor? La segunda, pareciera más adecuado, ¿no? Pareciera más adecuado. Si bien inicialmente lo clasifiqué de otra manera. Y particularmente en las contusiones, en este estudio lo que se muestra es la contusión inicial, cómo van evolucionando. Esto es un estudio de flujo, que desgraciadamente no tenemos muchos. Y fíjense a los 3 meses. Parece una lesión isquémica. En realidad lo que explica es que en el centro de la contusión, el flujo sanguíneo celular que ustedes tienen es 0. En la medida que se van alejando de la periferia, van a tener algo más de flujo. Y fíjense que a 2 centímetros recién tienen 15. 15 es menos de 1/3 del flujo sanguíneo celular normal en condiciones normales. Por lo cual también esto da hincapié, cuando uno busca en las imágenes, dónde va el foco de nuestro trabajo. Realmente en el centro de la contusión nosotros no tenemos nada que hacer y nada para salvar, tenemos que trabajar alrededor. Entonces la tomografía en realidad nos sirve para entender razones anatómicas de por qué se elevó la PIC, o advertirnos, si nosotros hicimos la segunda o tercera tomografía sin elevación de la PIC, que esto puede suceder. Porque, ¿qué porcentaje no tienen PIC elevada cuando colocamos el catéter de PIC inicial? ¿Doctor? ¿Doctora? Más o menos. ¿O todas le dieron el PIC elevada? Son el 26%. ¿Eh? El 25 al 26%. ¿Literatura o tu experiencia? La lectura. ¿Y en tu experiencia? Casi igual. Bien. La literatura coincide con tu centro. No, está bien. Está bien. ¿Alguien tiene alguna experiencia similar? Este es un punto que parece menor, pero es importante
Porque en algunos centros los neurocirujanos pasan y a las 3, 4 horas o 6 horas dicen, ah, si la PIC está normal, la saco. Y no es así, hay que dejarla. Después lo vamos a ver. Porque hay elevaciones de la PIC en un periodo temprano, otro intermedio y otro tardío por distintas razones. Entonces estos son los elementos que uno se plantea analizar en el registro de la PIC. Una es el estudio del pulso intracraneal, el otro es el valor absoluto, que es el que siempre vemos de PIC y PPC, y el otro es el registro continuo, buscando ondas patológicas, las que conocemos clásicamente con A, B y C, que muchas veces en algunos monitores modernos no tenemos formas de poder apreciarlo, pero son las que están en todos los libros que fueron descritos en la década del 60. Entonces, hay un monitor que lo vi muy poco en Argentina, no sé si alguno tiene Spielberg como monitor. Lo que permite el Spielberg, que usa un método neumático, infla y desinfla, en el paso epidural o subdural, y que permite medir la compliance. En forma teórica, la compliance se altera antes que el valor de la PIC. Esto es lo que, en teoría, lo que tiene un punto de corte de 13, como decíamos, pero en realidad no tuvo mucho éxito. En algunos países se sigue quedando. Esto es lo clásico que nosotros vemos en tiempo real, es estudiar P1, P2 y P3. ¿Alguien le da bola a esto? Doctora, ¿qué es lo que buscas al enseñarse a tus residentes? Sí. Perdón. En realidad, cuando hay un aumento de P2, implica que hay un aumento hay una disminución en la compliance cerebral. Perfecto. Disminución. Entonces, claro. Entonces, si hay una predominancia de P2, antes de que aumente la PIC, el valor absoluto de PIC igual implica de que hay menor compliance. ¿Y ustedes qué hacen con esa información? ¿Cambian el tratamiento o lo dejan igual? No sé, debería cambiar. ¿Lo intensifican? Sí. O lo mismo lo intensifican o agregan. Perfecto. Este es un claro ejemplo que fue en nuestro servicio hace varios años atrás. Los dos pacientes con 6 milímetros de mercurio. Como verán, arriba es, ¿cuál es la normal? ¿Es normal o patológica? Doctor, ¿el de remera rayada, la primera fila? Sí, vos. Ya se tengo una remera rayada, hermano. Por lo menos para mí es rayado eso. ¿Qué opinas de esta? Las dos tienen igual valor, un valor normal. La realidad normal. Claramente identificaron los 3 componentes, P1, P2 y P3. ¿Doctora? ¿Y en la de acá abajo? ¿Cómo es la historia? P2 era la que está más elevada. ¿Está bien? No se enoje. Es más alta que P3 y después que P1. Entonces, estos son dos pacientes en momentos completamente diferentes. El segundo era un paciente que lo estábamos retirándole medidas, la medida y eso nos indicó un poco, por lo menos la conducta que tomamos, equivocado o no, fue parar en el retiro de las medidas y nos dimos 24 o 48 horas más para el retiro de las medidas. Eso, por ejemplo, es un momento donde uno lo puede usar, o también lo puede ver inicialmente, como dijo la doctora. El paciente viene con medidas normales, valores por debajo de 20, pero empieza a alterarse, y acá las conductas se dividen. Los que algunos hacen como, ¿en qué hospital está? En el hospital de niños en La Plata. Como en el hospital, en el Sor Ludovica, ¿no? El Sor Ludovica, que hacen tratamiento, cambian el tratamiento o lo intensifican. Y otros lo observan. ¿Alguno más cambia el tratamiento como la doctora? ¿Ustedes? ¿Sí? ¿Basados en esto? En la curva. Perfecto. ¿Nadie de ustedes lo observa? Dale, explícalo. Nosotros y nos quedamos. Si el valor absoluto es 6 y tiene, inferimos lo mismo que la doctora, pero no cambiamos nada.
Exactamente. Es tan válido lo que hacen ustedes como lo que hacen los centros, los dos centros que dicen que cambian conducta. La literatura está dividida en eso y no hay un pleno acuerdo. Pero bueno, esto también leerlo esto. Y este era un paciente que, por ejemplo, este paciente estaba intubado todavía, le habíamos quitado la ventilación mecánica, esa es la línea de base. Y es otra cosa que es la amplitud. La amplitud es de 2 a 3 milímetros. Y en otros pacientes, que es algo que no le damos bola habitualmente, no le prestamos mucho interés, mucha atención, pero acá, por ejemplo, era más de 6, si mal no recuerdo. Y esto también lo que está marcando que el paciente tiene mala compliance. La diferencia entre este ciclo y el siguiente, entre este y el anterior, son los patrones, el cambio respiratorio. Un paciente estaba respirando, empezaba a respirar con una locomotora, pero sin ventilación mecánica. Y esto es cuando ponemos el trazado, por ejemplo, estas dos versiones atrás del monitor Camino, que fíjense que, digamos, da cada 50 milímetros, eso es una hora, o sea, cada 5 centímetros una hora, en el sentido horizontal. Y esta es una forma de medir la respuesta al tratamiento. Esta es rápida. Una caída así rápida es con drenaje, apertura del drenaje de líquido cefalorraquídeo. Esta es con hiperventilación. Y esa para ver la presencia, por ejemplo, de ondas B, perdón. ¿Alguien tiene para registrar todavía así? Para nosotros era muy útil hacer monitores porque uno viene a la mañana o estás de guardia y va registrando lo que va pasando. Bueno, nada, esto ya lo comentamos también, y esta es un trabajo bastante viejo de Mármaro del 91, correlacionaba el Glasgow que uno medía inicialmente con tomografía y con la probabilidad de hipertensión endocrinal. Puede ser que unos números han cambiado, pero esto es lo que sabemos, de la mitad al 60%, Glasgow de 8 menos, con tomografía, contar que en realidad es anormal, o sea, hallazgo patológico, esa es la probabilidad de hipertensión endocrinal, y cuando bajo el mismo Glasgow, 3 a 8, pero TAC normal, la posibilidad de hipertensión endocrinal es del 10 al 15%. Y esta es la vieja indicación, hasta la guideline del 2007, la tercera versión, que dice con Glasgow menor de 8 o igual y tomografía normal, a todo hay que monitorizar la PIC. Si tiene Glasgow menor de 8 y TAC aparentemente normal, que es así la descripción original, o sea un LED1, uno podría no monitorizar la PIC porque de cada 10 catéteres que ponga en 1 o en 2 va a encontrar PIC elevada, salvo que tenga 2 de estos 3 criterios, más de 40 años, signo de foco o algún episodio en algún momento de una sistólica menor de 90. ¿Cuántos de ustedes no monitorizan Glasgow 3 a 8 con LED1? ¿Cuántos de ustedes tienen pacientes con LED1? Para nosotros una categoría poco vista, nosotros preferimos monitorizarlo, admitiendo que uno puede caer en esto. Y esto piensen que esto está hecho con los tomógrafos de la década del 80, que no tenían nada que ver con los nuestros, nada que ver. Y por otro lado, los pacientes, está hecho en 4 hospitales universitarios de Estados Unidos, dentro de eso el de Virginia y otro en San Francisco, que eran los que lideraban tanto Mármaro como Marshall, y los pacientes llegaban muy tardíamente a la tomografía, aparte insumían mucho tiempo.
Quizá esto requiera reactualizarlo, o hay gente que lo está repensando y demás. Y este es un punto de discusión. Glasgow arriba de 8. Con lesiones en TAC, o Glasgow arriba de 8, donde tengo que usar analgésicos, sedación, relajantes musculares, o el que va a quirófano por un trauma de tórax y está muy mal, no lo llegué ni a tomografiar, no sé qué tiene, le pego todo un catéter de PIC. Después, ¿cómo sigo? ¿Quiénes de ustedes hacen monitoreo en este grupo de pacientes, arriba de 8? ¿Alguien? ¿O les cuesta convencer a los demás para monitorizarlo? ¿Está anestesiado? Sí. ¿Sí? Esa es la macana que generalmente se pone en catéter de PIC. Gente que por ahí tiene Glasgow más 8, que a nosotros nos llegan derivados, por ejemplo. Para nosotros somos bastante rica y nos llegan pacientes de otras instituciones con Y tardío, y a vos te llegan tardío, pero no te llegan en las primeras horas. Claro, ya llegan ventilados. Claro, llegan ventilados y con analgesia, por ahí se movió un poquito y el médico la molesta. Le dieron para que guarde, tenga y reparta. Para que tenga ¿Y vos considerás que es una mala indicación vos personalmente? No, digo para mí que... Puedes opinar lo que quieras, ¿eh? No, que se sobreindica el catéter de PIC por esas condiciones, o sea, no me parece que está mal porque por ahí te comes con un paciente que realmente lo que requiera, pero me parece que se pone más catéter de PIC por esas circunstancias. Por la sobreactuación farmacológica. Claro. Eso sería. Y no hablaste de relajantes musculares, hablaste de analgesia pesada, opioides y sedación. El combo. El combo traslado. Pero el combo traslado es relajante. Bueno, de todo. Hay también con relajante, hay gente que sigue usando relajante. A nosotros nos llegan a pasar con relajante todavía, ¿no? ¿Sí? Pero pocos eran, no eran la mayoría. Y después hay otro grupo que acá no lo mostré, pero lo podemos discutir 2 minutos. ¿Qué hace con el Glasgow 9 a 13? Y lesión tomográfica. En Costa Rica, ¿qué hace? ¿Dónde lo internan y si lo monitorizan o no? A terapia de cabeza, perfecto. ¿Y si el Glasgow es 9 o 10? PIC, se come el PIC. Lo miramos, tomografía seguida. ¿Alguien los duerme y los monitoriza? ¿En la primera que hace qué? En la primera que cambia el Glasgow se hace tomografía y todo. O sea, vos tomografía y tubo no hay problema, ahí le damos con todo. Perfecto. ¿Alguien monitoriza con 9 a 10? ¿Y estarían de acuerdo en monitorizar? En realidad, si bien es materia discutible, por ahí, nosotros tuvimos una experiencia previa hace mucho tiempo, ustedes no habían ingresado todavía, y tomamos la libertad, después de mucha discusión en el servicio, de monitorizar los que tenían 12 para abajo. O sea, 9, 10 y algunos 11. Y encontramos de todo, o sea, 1/3 servía, en 2/3 no servía. Pues ustedes saben que en definitiva 1/3 de los TEC moderados se comportan como grave y en realidad por eso se los estudia hace unos años en conjunto. Pero en realidad es una bolsa de gato. Es una bolsa donde hay de todo, del 9 a 13 es un rango muy amplio y quizás 9 y 10 sean más parecidos al 8 que al resto. Pero bueno, un tema todavía para discutir. Esta era una vieja pregunta de investigación, digamos, y ¿por qué cuando nosotros colocamos un catéter de PIC, qué asumimos? Que es un solo compartimento, ¿no? Y sin embargo puede haber lesiones en un solo lado y del otro lado nada, o del otro lado difusa, que es generalmente lo que sucede, o puede haber lesiones de contusiones en ambos lados, más edema, más, digamos, suelo, hinchazón cerebral o no. Y hay un montón, si ustedes revisan la literatura, un montón de modelos que son uni- y pluricompartimentales, inclusive de más de 8 compartimentos. Imagínense si decimos que sí a eso y estamos de acuerdo, diríamos que con un solo catéter no estamos viendo nada. Y a lo sumo yo he visto pacientes con 2 catéteres de PIC.
no más de eso. En definitiva, el grupo de Sauquillo hizo 2 trabajos y, digamos, él tiene contusión. ¿Alguien duda de ponérselo de ese lado? ¿O hematoma? Esta. ¿Alguien duda de ponerlo de este lado, ipsilateral? Creo que no. Y el tema, acá viene la discusión que dura poco, que en realidad uno la puede colocar de cada lado. Uno la puede colocar del lado derecho, del lado izquierdo. Y hay una presencia de gradientes interhemisféricos, que algunos son transitorios, y los gradientes en general menores de 3 no pasa nada, salvo que haya mayor gradiente, cosa que nosotros en la práctica clínica, fuera, digamos, de la investigación, no sabemos si hay un gradiente o no. O sea, alguien ha colocado 2 en la práctica clínica, no en el trabajo de investigación. Contanos, ¿por qué? No me digas por error, ni para comparar un catéter con otro. No, ha pasado por ahí primero un intraparenquimatoso y después un intraventricular. Pero porque no confiaban en el intraparenquimatoso. Claro, porque generaba dudas y bueno. Eso pasa. Y después, como digo, ¿quién ganó? No, marcaba bien el La debe ganar siempre. Está bien, está bien. Y obviamente si hay lesión, colocarlo del mismo lado. Y después, digamos, uno empieza a pensar, digamos, qué relación tiene la PIC con otros monitoreos, tanto de neuro como sistémico. Y los que más fuertes se describieron y empezaron a tomar más auge en los últimos años, nuevamente es con PIC y con la presión intraabdominal. Porque con PIC un 25% de estos pacientes tienen lesión de tórax aguda, muchos de ellos evolucionan rápidamente al distrés, tienen alguna dificultad para ventilarlos, y es ahí cuando uno empieza a estudiarlo. Esto es una serie de trabajo de una serie de pacientes que nosotros hicimos. Ya mostraron los parámetros, son con PIC de 15, ven simplemente la relación de la parte, digamos, mecánica y demás, y acá PIC de 10, el paciente saturaba 98, tenía una TAM de 98, PIC de 31, PPC de 67, no regalaba mucho. Lo pasamos a PIC de 15, no hubo grandes cambios en la saturación, y la PIC pasó de 31 a 37 y la PPC cayó a 58. Y esto fue digamos, una elevación de 6 puntos de la PIC, un 20%, y una caída de la PPC. En realidad esto se ha discutido bastante en la literatura, no hay nada muy claro. Incluso hay un muy buen trabajo de Murray de, creo que 2005-2006, del Journal of Trauma, con una revisión de la literatura. Y en realidad el factor que más influye, más allá de la modalidad ventilatoria, cuánto le ponga de PIP, que tiene que ver si el pulmón es duro o no es duro, o sea, transmite menos, transmite más, y demás, es la CO2 resultante. O sea, por ahí pasa realmente, todos los otros factores con los cuales yo juego, más las condiciones pulmonares del paciente, para ver cuál es la resultante. Y obviamente, lo que decimos siempre, lo que venimos de una formación clínica, es que más allá de los números mágicos que tenemos, por ahí a veces yo tengo un Doppler transcraniano que está más o menos bien, con velocidades no muy caídas, y tengo algún monitoreo de oxigenación yugular que está acorde, por ahí me puedo permitir una PIC un poco más alta, o una PPC discretamente por ahí 2 o 3 puntos más abajo. Ahora más alta puedo decir 25, porque la recomendación de la guía ahora es 22. No es ni 20 ni 25, 22. Después lo vamos a ver. Y esto es simplemente para recordar un poco la interrelación, ¿no? Que siempre está la PIC, la TAM y en este caso la PPC. Pero yo creo que esta es mucho más importante y es la que tenemos que ver a diario. Y recordar siempre, buscar siempre cuál es la CO2 resultante
la CO2 resultante del paciente, sin volvernos muy locos. Y obviamente el incremento de la presión abdominal también se transmite y se asocia con incremento de la PIC y disminución de la PPC, que pueden ser o no significativas. Y este es lo que yo les decía, lo del número. Digamos, no aferrarse a números mágicos y pensar si realmente esto es clínicamente importante en el paciente. Si no, nos volvemos locos tratando de buscar, nos volvemos locos y hacemos un montón de terapéuticas y demás que ustedes saben que a veces son, digamos, repercuten negativamente en el paciente. Esto es hay varios publicados así, en 2003. Este era un paciente que, ahí ven, la PIC se eleva a 30, no encuentran, hacen todo el chequeo general, el checklist, no encuentran qué era lo que estaba mal, y finalmente empiezan a buscar fuera del cerebro y encuentran que tenía una presión intraabdominal elevada, y finalmente con la panatomía descompresiva el paciente cae con la PIC por debajo del 20. Nada, simplemente para pensar. Esto es para recordar que, digamos, el proceso empieza en el momento del trauma y se sigue, empieza en los primeros minutos y sigue durante horas, días, en los cuales qué es lo que nosotros digamos, después lidiamos en la terapia. Por lo menos 5 días, la mayoría de los trabajos dan que nosotros monitorizamos al menos, como media, 5 días, un poco menos, un poco más, los que están muy bien 3 días, los que están peor arriba de 8 días, algunos llegan a 10. Y así como el trauma del cráneo, la PIC, que es parte, digamos, como marcador de la injuria cerebral, tiene un curso a través del tiempo, y este es un grupo de Nino Stocchetti, no, este no es de Nino Stocchetti, ahora lo vamos a ver más adelante, pero en este grupo que se publicó en el 2010, digamos, ¿quién había dicho 26% dijiste vos? Bueno, 32%, muy cerca de la cifra que dijo el doctor, intermedio otro tercio entre el tercero y quinto día y otro más allá del quinto día, que para mí, cuando uno ve la cantidad de tiempo que en general monitorizamos es hasta el quinto día, uno dice, ¿no me estaré comiendo algo? Bueno, por lo menos tenerlo en cuenta para el paciente que le saco el catéter, empieza a andar bien y después cae, por lo menos tengo que investigarlo. Por lo cual, fíjense, si ustedes suman esto y esto, da un poco más, pero no es raro que un 50% de las PIC, las distintas series, digamos, tienen apertura normal. Y acá en esta serie, la PIC tardía la encontraron con hematomas extradurales, que a mí me llama mucho la atención, porque realmente el hematoma extradural lo vemos temprano. Un subdural puede ser laminar, que se nos pase desapercibido, que se desea no hacer nada y después crezca, o lesiones con efecto de masa. Entonces, en definitiva, digamos, fíjense que aún, obviamente, las lesiones encefálicas difusas tipo 3 y 4 están casi en un 100% de elevación de la PIC, ya sea en la fase intermedia o tardía, y la 2 hasta cerca de un 60%. Y lo que tiene el LOES no evacuado, que uno decide no evacuar por tamaño, por lo que sea, y las va vigilando, generalmente en forma intermedia. Y obviamente, cuanto más tardía o intermedia o más tardía es la elevación de la PIC, aumenta el porcentaje de malos resultados. Fíjense el estado vegetativo, dificultad severa pasa a 32 a 45, 38 a 50 y 32 a 44 de mortalidad. Entonces, simplemente recordarse esto, digamos que hay diferentes perfiles en la elevación de la PIC y tiene que ver muchas veces, todavía esto no estaba muy bien estudiado, hay pocas series, con las características de la tomografía y demás. Este es un punto de discusión que nosotros lo veníamos, digamos, discutiendo, poniendo un poco en el grupo. Realmente siempre es un poco nuestra ambición hacer un trabajo de investigación acerca de esto. Por realidad, cuando uno revisa críticamente
hay algunos trabajos que dicen 20 y otros 25. ¿Cuánto usan ustedes en chicos en el Sor Ludovica? 20. ¿Alguien usa 25? Y bueno, las 3 ediciones anteriores de las Guidelines de BTF tenían 20 como punto, que parecía un punto mágico. Y obviamente la mayoría de todos los trabajos de investigación que se han desarrollado toman como punto de corte 20, y en nuestra práctica, en la mayoría de los centros 20, hay muy pocos lugares que toman 25, y realmente uno se pregunta, ¿este 20, 25 o el 22 nuevo? Exactamente, cuando se presentaron las guías en un grupo de discusión en la Comisión de Neuro del Congreso Europeo, del último, que fue hace poquito, y todo el mundo se rió como son 20 vos. ¿Qué es ese 22? ¿Qué significa ese 22? 20 y 25. ¿Quién dijo eso? Sí, doctor, dígalo con más fuerza. ¿Por qué? A ver, pero ahora argumente, está muy bueno. Eso de porteño está muy bueno. Y argumentalo ahora. Estoy de acuerdo con no vos. hubo diferencia entre 20 y 25 en el medio. Igual, nosotros hemos llegado hasta 25. Cuando la lesión lo amerita, lo hemos visto en pacientes que están por ahí en despertarse, tosen, están reactivos y tienen todavía el monitoreo, los respetamos hasta 25. ¿Con quién PPC? ¿Qué otra cosa mirás? Obviamente con la PPC por medio. Disculpe, No, no, pero obvia, doctor, no quería ofenderlo. Qué sensible que sos. ¿De dónde sos, negro? No, uruguayo, sos de alguna provincia. Muy sensiblero. ¿De dónde? De Ecuador. Pero bien. Mis amigos de Ecuador eran como, claro, del barrio, de Buenos Aires. No, pero eso. ¿Pero qué sos? ¿Del interior? ¿De la sierra no sos? De la costa. ¿De Guaya? De Guayaquil. Vaya, que Guayaquil, esto no habla en español, habla en otra cosa, algo parecido. Dale, dale. ¿Y con oxigenación cerebral? No, ¿O miraba, básicamente miraba mal la PPC? A la PPC, sí. Y la oxigenación está un poco de discusión todavía con nosotros en estos servicios. Pero ¿Dónde está? en el cruce. Bien. Ahora tenemos el PTO y el que tenemos el Saya para utilizar un poco, pero tampoco. Bien. Bien. Entonces, es un poco así, como dice él, como la sonrisa de la doctora. Digamos, como no es ni 20 ni 25, ponemos 22. En realidad, de las últimas guías, de la última versión, de la tercera a la cuarta, hay 9 trabajos nuevos, creo. Uno solo de clase 1, que es el BSTRIP, 8 que se distribuyen en 3 y 5, clase 2 y clase 3. O sea que no hay grandes aportes. Después ahí puse algunas cosas para discutirlas, pero igual también uno se tendría que preguntar, más allá de estos episodios que pueden ser en sub y baja, si para todas las categorías de lesión es 20, 22, podemos crear, o 25, si es lo mismo para todas las ubicaciones. Nosotros sabemos que los procesos internos del temporal o del pie del frontal es una cosa totalmente diferente. Es más, muchas veces decimos que la PIC quizá no tiene mucho valor, hay que vigilarlo más de cerca, porque esos tipos se enclavan primero. Los ACV isquémicos nos han enseñado eso, ¿no? Se enclavan primero y elevan la PIC después. Y cómo están los resultados de la mano de acuerdo al, si uno va por el límite inferior, el superior, o ahora el medio que han agregado las guías. Entonces, y esta es otra pregunta, como dijo el doctor, yo lo relaciono con PPC. ¿Hay alguno que agrega Doppler? ¿Dónde está la mano? Dale, no sea tímido. Bueno, en Posadas el doctor usa Doppler y algunas veces oxigenación. Poco, pero el otro día tuvimos un caso con oxigenación, creo porque tenía hiperflujo además. El que discutimos el miércoles pasado. Bueno, entonces, el tema es cómo uno interrelaciona todas, porque a nosotros nos ha pasado, por lo menos mi aprendizaje, es que cada información por separado pareciera clara. Uno tiene números mágicos o no de referencia. El tema es cuándo las tengo que unir. Todas pertenecen a un mismo momento para una determinada situación clínica.
Ahí es donde está el punto. Por ejemplo, una frecuente. Es la misma la PPC para un tipo antes de hacer la craniotomía. Estoy hablando del TEC nada más. Una craniotomía descompresiva que después los estudios de flujo por imágenes parecieran que no, que uno puede conformarse con valores más abajo. Entonces, ¿cómo cambio? Depende de cómo yo lo razone, cómo cambio la estrategia terapéutica. Pero en definitiva la PIC es un método robusto, en definitiva es poco invasivo y es el parámetro más monitorizado, pero es una medida global. Nosotros sabemos que al lado de las contusiones o de hematoma relativamente grandes, probablemente la presión sea otra, o depende de dónde estemos monitorizando. Y en realidad una forma de entender la PIC es utilizar el TIL, que es el nivel de intensidad terapéutica. Esto lo utilizó Marmaro, lo inventó. Él dijo, ¿cómo mido yo el trabajo que me da un paciente en diferentes momentos del día? Entonces dijo, sí, yo mantengo la PIC de 20 con 2 medidas, pero después sigo manteniendo la PIC de 20 pero con 3 medidas, o mantengo la PIC de 20 con 4 medidas. No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia, doctor? No ponga acá, no sé, que me preguntá, que me jodé. No. ¿Vos también sos de Guaya? No te le pinta. No. Bueno. No tengo experiencia, pero supongo que si esté necesitando más medidas me está hablando de mayor complejidad o mayor requerimiento del paciente, como un paciente en peor condición. Entonces, los 4 pacientes no están en igual condición. No. Si fueran 4 pacientes No. simultáneamente. Perfecto. ¿El doctor que está atrás qué opina? Lo mismo, porque para lograr el... ¿Son del mismo servicio, del mismo barrio? No, pero somos gemelos separados al nacer. Ah, está bien. Bueno, no les quedó ninguna cicatriz, nada, ¿no? ¿Todo bien, amigo? Para lograr ese mismo valor estoy requiriendo Más terapéutica. más intervención en ese paciente. Más intervención terapéutica. Entonces, ese es el concepto. O lo puedo comparar en el mismo paciente a través del día. Entonces, en ese momento, fíjense que hay 2 medidas que tenían 18 puntos. Esto es horario. Entonces, ¿cómo se hace el TIL? Lo hacían las enfermeras. En forma horaria, puntuaban. De acuerdo a la PIC, tomando ese solo parámetro, le pongo. Porque la cirugía descompresiva se considera el tratamiento quirúrgico, el mayor tratamiento quirúrgico que yo le puedo dar a un paciente con craniotomía descompresiva. En esa época, en la década del 80, barbitúricos, intravenoso, altas dosis, tiopental, pentotal, no lo que usamos ahora, más cercano, que no provocan tanta inestabilidad hemodinámica, tenían también 18. Y la hiperventilación la dividían en moderada y severa. 2 la moderada, 4 la interactiva. Tengo que usar presores, intensivo moderado, terapéutica heterosmolar, drenaje ventricular, parálisis, sedación y máximo del ESCO. ¿De acuerdo? Entonces ahora uno también puede hacer, simplificarla, es la que nosotros usamos en los trabajos de investigación. Nosotros usamos TIL y le pusimos a todo un punto 1 y lo sumábamos por hora. En definitiva, si bien no nos daba una ventaja, una diferencia tan grande como sería usar esto, es mucho más fácil el aprendizaje y es más fácil de monitorizar. Entonces quizás también sirve, que esto no lo vemos por ahí en el curso común, es pensar el paciente. Sí, yo lo tengo con una PPC de 60 y lo tengo con una PIC de 22. ¿A costa de qué? Por lo menos nosotros en el posata estamos muy acostumbrados a esa discusión, porque nosotros peleamos, ahora no tanto, pero años atrás, peleábamos mucho para las craniotomías descompresivas o para las actitudes quirúrgicas. Entonces, en nuestro razonamiento, con el neurocirujano, ¿hay alguno aquí? No se ofenda. Pero, usted me está mirando serio. ¿Usted es neurocirujano? ¿No? ¿Está dormido? ¿Le dejo guita? ¿Guita? ¿Y algún problema de minas tenemos que yo no sepa?
No recuerdo haber compartido nada con usted, ¿no? Bueno, perfecto, menos mal, pues. Ya lo estoy midiendo, pero puede que me vaya mal. Entonces, decíamos cómo transmitirle en forma clara y práctica a un neurocirujano que nosotros, por más que le sigamos poniendo, el paciente ya no lo vamos a beneficiar y estamos haciendo mucho. Nada, pues seamos buena, pero nada, llegamos al máximo con el paciente. Nosotros hace rato que tratamos de no usar barbitúrico, sí propofol, pero no barbitúrico intravenoso a alta dosis. Y esto nos ayudó un poco a pensar, si mirá, estamos haciendo esto, esto y esto, hace 4 horas tuvimos que agregarle esto y después esto. Y bueno, finalmente también es una buena forma de charlar con los otros colegas que intervienen en el cuidado del paciente, o por lo menos en el manejo, diciendo cuánto trabajo nos lleva. Y obviamente la asociación de PIC elevada y por los resultados está muy bien documentado. Más que todo, no hay muchos, pero el poco trabajo pediátrico que hay, está muy bien esto lleva a la mano. Y obviamente la hipertensión intracraniana es degeneración multifactorial, compromete el flujo sanguíneo cerebral. Tengan en cuenta que hay gradientes intercerebrales que pueden haber varios compartimentos, determinante obviamente mal pronóstico, y puede haber diferencia de autorregulación. Entonces, ¿qué dicen las guías en las cuartas? Esto es lo que decía en la tercera, la del 2007, lo que dijimos, deberían ser monitorizados nivel 2, no había nivel 1. En 2 decía que debe tener que ser monitorizado un paciente con un GLAS de 3 a 8 con TACA normal. Y en un nivel 3, digamos, si el paciente con TEC severo y TAC normal, si había 2 de 3 criterios que ya los hablamos. ¿Qué dicen ahora en las guías estas que aparecieron en septiembre? Que no hay suficiente evidencia para apoyar un nivel 1 o 2A, una recomendación sobre este tema, y que el manejo del paciente con TEC grave, utilizando la información de monitorización de la PIC, y todo, que se recomienda en las guías actuales, en la cuarta edición, es para reducir, me faltó ahí, la estancia en el hospital y la mortalidad a 2 semanas posteriores al alta. Si lo vinculan ahí, ¿no? Tal vez tengo que terminar todavía de leerlo mejor, la tabla de evidencia va, y fíjense, esto es lo que dice. Este está en el trabajo, más que en la guía, que en el Neurosurgery. Dice, tratar la PIC por encima de 22 milímetros se recomienda porque los valores por encima de este nivel se asocian con aumento de la mortalidad. Pero fíjense, esto sí me parece un agregado piola, por lo menos tiene cosas piola, más en la forma que pensamos nosotros, tratamos de combinar las cosas y no ser tan mecánicos. Digamos que la combinación de valores de PIC, determinantes clínicas y los hallazgos de la tomografía pueden ser utilizadas para, digamos, hacer decisiones del manejo, ¿no? O del manejo del paciente. Y acá dice que está esperando el comité los resultados del Rescue CP que casi salieron en paralelo. Esta es la recomendación, 22, ni 20 ni 25, como dijo el doctor de Guaya. Y acuérdense cuáles son las limitaciones. La parte medial e interna del temporal, particularmente en el ACV isquémico, digamos, el paciente se puede enclavar antes, como este paciente que tuvimos, este es Válvula, no fue del Posada, fue de Rosario, del LECA, con 8 milímetros, fíjense con una curva totalmente alterada, se hernia primero, clava primero y sube la PIC después, que es lo que está descrito en un viejo trabajo de Jeffrey Frank del 95. Y acordarse que la PIC y PPC son variables continuas. ¿Me aguantan 5 minutos más para antes de hacer un corte? Nada, ¿qué pasó en este medio? Estos son trabajos que hablaban de la PIC. Este solo, que era de Bulgar, estos son 2 trabajos que hablaban en contra de la PIC.
el de Kremer y el de Jaffe. Es más, el de Jaffe iba más adelante, o sea que si seguíamos la guía de BTF, la mortalidad en los pacientes aumentaba. Tiene una serie de errores porque una de las ramas que usan es retrospectiva, la otra rama que usaban faltaban datos y la gravedad entre los dos grupos era diferente, pero un poquito alarmante. Y en realidad no es si yo uso PIC, no uso PIC, es el tratamiento en base a qué lo guío. Y después, bueno, está la aparición del B-strip, que en realidad depende un poco cómo se entienda y, digamos, generó una conmoción importante en el mundo académico y desde opiniones de gente muy respetable que dice este trabajo nunca se tendría que haber hecho, otros que decían no importa si se hizo o no, no se tendría que haber publicado, y gente que obviamente decía ¿qué es esto que tenemos? Porque en realidad está mal titulado el trabajo. El trabajo tenía originalmente otro título, pero los editores, como los editores de Clarín, La Nación o de cualquier diario, tienen gente que titulan, y lo mismo pasa en los journal médicos, necesitan títulos que atraigan. Entonces el título se modificó posteriormente, que en realidad lo que uno se comparaba, lo que buscamos comparar, era dos tratamientos, uno guiado por PIC y otro tratamiento guiado por variable clínica y de tomografía. Y en realidad, están las ramas, no lo vamos a detener, no hay tiempo. Nada, con nuestro consenso se testearon dos protocolos diferentes y en 4 años se entraron los pacientes, 324 pacientes, y realmente no hubo diferencia. No hubo diferencia, hasta el día 14 veníamos más o menos parecido a otras terapias, pero cuando uno lo busca al final, pasados los 6, casi los 7 meses, la diferencia en este Kaplan-Meier es insignificante. Hay algunos subgrupos, como el LED3 y el LED4, que parecían dar significativo, pero cuando uno divide la muestra, ahí sí faltaba poder mostrar. Entonces las conclusiones, digamos que muestra que el tratamiento guiado por PIC no es superior al de la clínica y la tomografía, que uno puede criticar un montón de cosas de ese protocolo, pues son puntos fijos, y lo que tenía en el grupo guiado por PIC había menos días de terapia intensiva, menos días de ventilación mecánica, y el TIC, que era lo que yo le mostraba, la intensidad terapéutica era menor, claro, porque era mucho más ágil. En cambio el otro ponía clínica, tomografía, clínica todos los días, pero tomografía por ahí a las 48 o a las 96 horas. Estas fueron las editoriales y un par de críticas que salieron, pero en realidad lo que habla esto, nada que no se haya escrito antes, nada. Simplemente que dice que la PIC en realidad forma parte de, como ningún monitoreo en realidad aumenta la mortalidad, y todo esto, la PIC es un epifenómeno en el trauma de craneal, todo esto pasa. Y no tenemos diferentes tratamientos, pero tampoco tanto, y en el año 77, Douglas Miller ya lo planteaba, y fíjense que decía que era parte de la injuria cerebral y era un indicador de severidad. Eso es la PIC, indica la hipertensión craneal severidad en el trauma de cráneo. Bueno, esto ya queda viejo. Estas son todas preguntas que uno se puede hacer y hacer trabajo de investigación. ¿Por qué 20, no 25? ¿Por qué ahora hacemos 22? Vamos complicándolo. Muy bien el doctor de Guaya. Usted dice Guaya, no dice Guaya. Guayas. Guaya. Yes. Y después otra cosa, ¿por qué no la complicamos un poquito? ¿Se acuerdan del trabajo del DECRA Trial? El DECRA decía ¿cuántos minutos para definir hipertensión craneal? 15. ¿Por qué no puede ser 20? Porque no puede ser 10.
Depende del valor que le ponga. O sea que también esto es, y depende en qué día estamos. O sea, el cambio del umbral también lo podés cambiar a través del tiempo, y probablemente no sea el mismo en una lesión tomográfica difusa 1, que en una 2, que en una 3, y cambiando a través del día. O sea, hay un montón de cosas con las cuales podremos jugar. Bueno, esto porque estamos en un curso de neurointensivismo. Y obviamente, finalmente, más allá de toda la discusión, no hay que cambiar lo que uno está haciendo. Definitivamente nadie cambió. Y por ahí este trabajo tiene una gran validez interna por todo lo metodológico, y por ahí sus resultados son más importantes para los países del sur, no para los países del norte que tienen un recurso y lo siguen teniendo habitualmente. ¿Qué hora es? 5. ¿Hacemos 5 minutos de descanso? En definitiva, parte de la discusión es que realmente no hay que quedarse nada más con la PIC, que hay muchas más cosas y hay que seguir aprendiendo desde ahí. Y este es uno de los ejemplos, digamos. Quizás este trial fue negativo por varias cosas. Una, que tienen en los lugares que se hizo, más allá del tiempo prolongado y demás, tiene un excelente prehospitalario, y quizás la definición no haya sido la más adecuada. Y por otro lado, ya conocemos el Rescue ACP, que es también una cronotomía descompresiva secundaria, pero ubicada en el tiempo en forma más tardía, que también dio negativo, con un crossover importante de cerca del 30%. Pero bueno, más allá de ahí, después posteriormente se hicieron varios meetings, y quizás uno de los más importantes estuvo aquí, en el Multimodality Monitoring, digamos que está publicado en el Neurocritical Care, y en realidad lo que dice es que tanto la PIC como la PPC se recomiendan tanto como parte del manejo del paciente con trauma de cráneo. O sea, son los que guían el tratamiento posterior, tanto para el tratamiento médico como quirúrgico, y vuelve acá a repetir que el monitoreo de PIC es algo, digamos, valora la severidad del trauma de cráneo. Sigamos. Después han salido también de otra reunión que se hizo posteriormente. Esto fue en Seattle, un año después, de una discusión por consenso. Se utilizó el método Delphi y demás, y que obviamente lo que dice que tanto lo del estudio del B-Strip no se debe generalizar a otros grupos de pacientes, salvo por ahí en los medios donde se produjo el estudio, medios similares, o sea, serviría más ahí. Y obviamente en una de las recomendaciones, en el punto 6, es que no se debe cambiar la práctica tal cual se la lleva en los distintos centros. La presión de perfusión cerebral, digamos, pasamos por varias etapas. En la década del 90 tenemos que se hablaba de valores, estábamos en 70, 75, se usaba el modelo de cascada vasopresora y vasodilatadora, y realmente era muy difícil en los pacientes jóvenes muy inflamados llegar a 70, 75 de PPC, ¿no? Y en realidad, si uno lo examina de alguna manera, habíamos visto que la hipotensión es un elemento clave y que puede influenciar los malos resultados. Y fíjense que solamente por debajo del 40 es cuando la mortalidad es del 100%, y por encima va disminuyendo. Y quizás uno podría plantearse que el método que se utilizaba, digamos, en ese momento de PPC elevada, quizá era una forma muy sofisticada de evitar la hipotensión arterial. Y después, en este estudio que se publicó en los fines del 90, en el principio del 2000, es un estudio
lo que se llama salami, que se miró hacia atrás en la base de datos del Baylor College, el grupo de Robertson lo que encontró que en realidad había estadía más larga en terapia y especialmente complicaciones relacionadas con aumento de la falla renal aguda y el síndrome de distrés respiratorio agudo. Se usaban cantidades monstruosas de líquido, cantidades monstruosas de vasopresora. Esto lo vamos a pasar, y esto es una comparación de lo que decía Rosner, era el que pugnaba por esos valores de presión elevada. Y si nosotros comparábamos los distintos grupos, el rojo el de Rosner, el verde el traumático Montalbán y el celeste el traumático Montalbán sin hipotensión arterial, y ven que este celeste y rojo prácticamente son iguales en el grupo de buena respuesta y moderada, también en los del severo y en los malos resultados, y quizás hubo más malos resultados lo que se aplicaron la técnica, digamos, el enfoque de Rosner, el PPC dirigido que se llamaba, donde de las variables de oxigenación, PIC y PPC, la que era primordial era la PPC. En realidad esto es, para recordar, simplemente recuerden que la autorregulación entre 50 y 150 se autorregula bien a través de la vasodilatación en los niveles bajos, vasoconstricción en los niveles altos, y esta vasodilatación hace que aumente el flujo, o la vasoconstricción que disminuye el flujo, y esto es lo que buscaba Rosner, que llegando a estos puntos, desencadenando la vasoconstricción, también había una disminución de la PIC, y en lo contrario había un aumento de la PIC. En esto hay mucho para discutir, esto son con estudios de flujo en pacientes, donde prácticamente en los dos no ven diferencia. Si uno pudiera estudiar los flujos con imágenes, nada más que estos pacientes que en los hospitales que se pueden, o en los lugares que se puede hacer, que hay que trasladarlo, hacerle estudios de flujo por imagen, fíjense que el mapa de flujo es prácticamente igual, y entre este y este tenemos 20 puntos de diferencia. Esos 20 puntos de diferencia son varios litros de solución salina y de vasopresores por día. Esa es la diferencia. Y obviamente ustedes saben que también los pacientes, otro punto importante es que pueden tener la autorregulación dañada, y eso implica manejarlo de una manera, y cuando empiezan a aumentar o a autorregular mejor, uno ya puede relajarse y poder manejarlo de otra manera. Ahí está la hipótesis, que en los trabajos también he escrito que la indometacina, que es una droga que utilizamos poco, ayudaría, más allá que disminuye el volumen sanguíneo cerebral, ayudaría a recuperar la autorregulación. Fíjense si nosotros, esto es del grupo de Lang de Alemania, junto con Chesno, que en ese momento estaba en Oregon, en Estados Unidos, aumentando la TA, que pasaba con la PIC, aumentaba la TA en este paciente que autorregula, fíjense que es prácticamente igual, y el paciente cuando aumentaba la TA disminuía la PIC. En cambio, en un paciente que no autorregula, fíjense que la curva, la TAN aumenta la PPC y la PIC va siguiendo, que fue el paciente que discutimos la semana pasada. Acá estaba más descrito en el paciente que no autorregula. Y esta es la diferencia entre el paciente agudo y el no agudo, digamos. En la autorregulación, fíjense que esto es lo que explica por qué la curva se desplaza a la derecha, y explicaría que hay que tener una presión de perfusión cerebral de cerca de 60, que en la versión tercera de las guías salió de 70 y después se corrigió en base a la PPC y recomendaba llevarla cerca de 60. Esta diferencia que está marcada aquí es lo que hace y explica por qué la curva está corrida a la derecha, tanto en los valores mínimos como en los valores máximos. Y es algo que nosotros tenemos que cuidar. Y obviamente, en esta zona, por debajo, un poquito
poquito por debajo de los 45, por debajo de los 50, es donde uno podría ser que estamos por debajo de esa línea, que es la línea normal de autorregulación, donde estamos en la zona de autorregulación dañada. Más allá de que la definición de isquemia, ustedes saben que si bien teníamos una definición clásica, después posteriormente siempre la discutimos y no hay una definición que nos satisfaga todo, pero es algo que siempre tenemos en mente y demás. Y esto teniendo en presente que algo pasa en los pacientes, porque hay un tercio de los pacientes, y esto es de un trabajo viejo del 84 del grupo de Obris, que fíjense, un tercio de los pacientes, en las primeras estamos acá, 24, 48 horas, tiene una ABO2 aumentada, lo cual significa que tiene un rango de isquemia, y esta es una de las cosas que dio siempre, lo que nos explicaron tempranamente en la residencia, ya que estos pacientes no hay que hiperventilarlos, salvo urgencia neurológica, salvo que el paciente se esté enclavando, porque es la medida que más rápidamente desenclava. Este lo deben conocer, supongo, es un trabajo clásico del 95 del grupo de Robertson y Cormio, que en ese momento, que si bien es de Monza, de Italia, en ese momento estaba trabajando con Cormio, y donde marca los distintos, las tres áreas. Hacia abajo, ¿qué es lo que tenemos? Cuando tenemos un valor elevado, podemos decir que la fracción disminuida o tiene hiperemia, en este caso es AB2, no es SAYO. La del medio es la zona del metabolismo normal, y hacia arriba es la zona de isquemia. Esto traducido en SAYO sería exactamente, digamos, AB2 alta es SAYO bajo por debajo de 50, AB2 baja es SAYO elevada por encima de 75. Ustedes saben que cuando está encima de 75-80, primero lo que hay que chequear es la posición del catéter, segundo con la velocidad que extraigo, para no mezclar otros territorios que tienen otra tasa metabólica, y si todo eso está bien, digamos, ahí ya me queda una cosa más, o está hiperémico o está caminando hacia la muerte cerebral. Y bueno, ahí sí el Doppler les puede ayudar. La zona del medio es la que está machado, que sería el 50, el 55-75 en la SAYO. Y obviamente creo que en el enfoque PPC es tratar de mantener un flujo sanguíneo óptimo. Esto es muy lindo decirlo, pero el tema es cómo, cuál es el valor y si este valor va cambiando a través de los días, y realmente tratar de revertir lo que es la penumbra isquémica. Estos son los objetivos. Vamos a pensar, ¿y qué pasó en la cuarta edición? En la cuarta edición separaron la PPC del valor, digamos, están las recomendaciones de la edición previa, donde decía que había que evitar valores por debajo de 50, y en la cuarta edición dice prácticamente lo mismo que para la PIC. No hay elementos o trabajos suficientes en nivel 1 y 2A, y hay algunos nuevos en nivel 2B, que es lo mismo. ¿Y qué es lo que aclara? Que la PPC tiene que estar entre 60 y 70, pero si 60 o 70, digamos, el nivel óptimo o el umbral óptimo no está claro y puede depender del estado autorregulatorio del paciente. Lo cual tiene lógica. Nada más nos sitúa en nos pone en una situación, pero no nos da un valor, que creo que para tratar de averiguar cuál es el valor del PPC óptimo, tenemos que valernos de otro monitoreo. De esto estamos. Esto es septiembre de este año. Por lo cual, evaluar la autorregulación puede ser, si utilizamos el sistema Gray, depende de qué sistema utilicemos para poner evidencia, digamos, puede ser las recomendaciones son débiles con una calidad de evidencia moderada. ¿Alguien mide de ustedes autorregulación en forma sistemática? ¿Ustedes vos sos el sol Ludovica, ¿no? Sí. ¿Lo hacen en chicos? A veces sí, con Ecodoppler.
con doble. Sí. Pero no todos los días. No, sistemática, como una sistemática habitual, no, pero sí. Perfecto. Hay otras formas que no disponemos en el país, no por lo menos que yo sepa, que es esto que es mínimamente invasivo, que ayuda a medir el flujo sanguíneo cerebral, se sigue estudiando, se sigue haciendo pruebas, el MDEX, y aparentemente tendría bastante buena correlación. Rápidamente, con la oxigenación cerebral, el viejo método de Lasallo, que realmente se sigue utilizando en muy pocos lugares del mundo. Ustedes, aparte de los chicos del posado que comentaron, ¿alguien lo usa? Una vez. Un caso. ¿Impresión tisular de oxígeno utilizan? Y en el curso sí tiene el piteuto, ¿no? No, tendrán. Si el jefe se manifiesta. ¿Cómo? Si el jefe se manifiesta, para el año que viene. ¿Qué significa que se manifiesta? ¿Se pone? Claro. ¿Quién es? ¿Bernardo o no? No, Farín. Ah, el jefe de la terapia. Duro para convencer, ¿no? Bueno, ¿en qué estamos con esto? En realidad lo que muestra Lasallo, para no extendernos mucho en el tiempo, lo que muestra es la resultante del balance entre disponibilidad y consumo. No sabemos qué. No sabemos qué, tenemos un valor, es también una medición global, donde generalmente a veces tenemos un cerebro heterogéneo, zonas contusas, zonas pericontusionales, zonas que hace un rato le sacaron un hematoma subdural, zonas que tienen un edema cerebral. Pero esto nos ayudó, e inclusive hay un viejo trabajo, que es un clásico, el primer clásico que publicó Nino Stocchetti en el Journal of Renal en el 95, que le ponía 2 catéteres de golfo y medía la diferencia entre ambos lados. Y solamente en una porción mucho menor de un tercio tenían una diferencia menor como para que uno lo pudiera tomar en cuenta. Este es un trabajo de Baumann que también vuelve a marcar lo que habíamos visto en otro gráfico. Fíjense que en las primeras 12 horas del TEC, digamos, el flujo sanguíneo cerebral para un valor normal de 55 está reducido a cerca de la mitad o un poquito menos, está en medio para VO2, y el porcentaje que tienen isquemia, un tercio, el 11%, ahí está. En este otro trabajo pasa exactamente lo mismo, nada más que acá muestra isquemia global, isquemia focal, y obviamente los datos en la isquemia global, 4 números de casos, también la muestra muy pequeña, 4 tuvieron, 4 fallecieron, y si no hay isquemia no hubo ningún fallecimiento. Pero esto que vamos a ver ahora, ustedes pueden tener, esto lo mostró muy bien Cornillo en un trabajo que también tomó una serie del Baylor College. Ellos tenían pacientes con trauma de cráneo y pacientes ancianos. Y vio que les iba peor. Pues nosotros teníamos el concepto de que la hiperemia, si no se relacionaba, digamos, los valores por encima de 75 no se relacionaban con hipertensión endocraniana, no pasaba nada. Y sin embargo, se morían más que lo que tenían isquemia en la sala. Con la isquemia, cuando la detectábamos, actuábamos. Aumentábamos la PPC, bajábamos las PIC y demás. ¿Por qué? Y bueno, este es el problema de las mediciones globales, donde uno puede tener un cerebro hiperémico, pero también puede tener un cerebro isquémico. Y lo que nosotros tomamos es una mezcla, es la resultante de ambos hemisferios. Y por ahí me da un valor de 60. Me quedo tranquilo. Pero este 40%, esta parte del cerebro que está en rango isquémico, se va a morir. Me quedo tranquilo, nada. Y esto se veía más en las lesiones de los ancianos. Por lo cual, poco a poco, mucha gente esto lo fue dejando. Había otra cosa, en la Basterrica lo usaban hace mucho tiempo. Bernardo siempre comenta la experiencia, ellos tenían el catéter de medición continua, nosotros no tenemos el intermitente.
y había que recalibrarlo por lo menos 2 veces por día. Y ese es el que está referido en la literatura con 40% de falsos positivos. Y en realidad esto sería, la monitorización de los ensayos se usa para juzgar la suficiencia de la oxigenación global en forma global, nada más que eso. Y tienen que tener en cuenta que en algunos cerebros van a tener mezclados zonas isquémicas con zonas hiperémicas. Esto es lo que aportó el trabajo de Stocchetti, que puede haber diferencias entre ambos lados. Y también uno puede utilizar el método intermitente, que es el método de los pobres que utilizamos nosotros, cada vez poco tiempo. Pero en lesiones focales uno puede plantearse algo diferente, o sea, ensayo global. Y focal puede plantearse algo diferente, que es la presión tisular de oxígeno, definido como normal arriba de 20-25, isquemia por debajo de 15, y los que tienen 5 o 10, al menos un episodio, que todos fueron desde el estudio Rotterdam en adelante, se vieron que iban a la muerte. Si bien es una pequeña superficie, se pretende que eso, digamos, sea representativo de lo que sucede globalmente. Es exacto, es mínimamente invasivo. Bueno, ya habrán visto que hay catéteres de PIC que tienen los dos metidos, y en algunos el grupo de Sauquillo está de acuerdo que se puede complementar la ensayo con la presión tisular de oxígeno. Yo tengo un paciente con sueño, tengo lesiones focales, podría usar los dos métodos. ¿Se entiende? La PIT-U2 para monitorizar lo que está focal y la ensayo para la monitorización global. Vamos rápido y fíjense porque, bueno, acá tenemos una TAM más o menos estable y acá ven la correlación de la presión tisular de oxígeno que va disminuyendo en la medida que aumenta la presión intracraneal. Lo mismo que dicen las guías, no cambiaron en nada. Las guías decían, la de tercera, que menos de 50, un ensayo menos de 50, una PIT-U2 menos de 15, se correlacionan con resultados pobres, pues hablan de isquemia. ¿Y cuál fue la evidencia nueva? No está publicado, está en prensa. Yo pedí autorización, que es el BUS-2, que ustedes lo habrán escuchado, el BUS-2 Trial. Ya se está planeando el 3, pero hay que publicar este primero, que se hizo prácticamente con centros de Estados Unidos estos son los centros que participaron. Entonces, ¿qué se usó? ¿Tiene sueño, doctora? Sí, ¿no? ¿Sí? No. No poco sueño. Se usó PIC, PPC y presión tisular de oxígeno. Y vieron qué escenarios había y guiaron la terapéutica tomando en cuenta la presión tisular de oxígeno. Acá lo que había que demostrar, primero, que el estudio se puede realizar, en realidad es un piloto, y segundo, si realmente sirve, porque hay que invertir mucha plata para hacer un estudio mucho más grande. Este es el esquema del estudio, lo vamos a pasar la randomización. Vamos a pasar rápido, pero acá está el punto que creo que puede ser útil. ¿Ya terminó con la cocaína intraocular, doctora? Es mi hospital, así le puedo decir, tengo confianza. Así somos, no lo saben. Bueno, ustedes pueden combinar esto. Fíjense, PIC menor de 20, cruzarlo con presión tisular de oxígeno más de 20 o menos de 20, y PIC mayor, igual o mayor a 20, cruzarlo con los mismos niveles de presión tisular. Si quieren podemos agregar también PPC, pero no importa, vamos a arrancar con esto. Y acá tienen 4 escenarios diferentes. ¿Está de acuerdo, doctor, de Guaya? Doctor, una opinión. Decime sobre este escenario, ¿verdad? PIC menor de 20, presión tisular de oxígeno. ¿Necesito hacer algo? Nada. Me quedo tranquilo.
PIC menor de 20, presión tisular de oxígeno, y acá es donde yo empiezo a ganar. Pues la creencia de muchos colegas en terapia intensiva es que si tengo la PIC baja y la PPC más o menos bien, no tengo ningún problema. Y eso no es así. Habría que revisarlo al paciente. ¿Cómo? Habría que revisarlo al paciente. ¿Y cómo, por dónde va, Rosario? No, ¿Está bien? Si el paciente está psicólico y tiene la PIC normal, que a mí que me calienta la PIC en ese escenario. Si cambio el examen. Pero escúchame, a ver. Vamos en el tipo C. Tiene la PIC normalizada. Tiene la PIC normalizada, pero tiene la presión tisular de oxígeno por debajo de 20. ¿No te calienta? No, nada, sigo como el otro. ¿Hacia dónde encaminás tus medidas terapéuticas? Eso es lo que te estoy preguntando. ¿Qué puede ser? Más analgesia, más sedación, transfundirlo. Yo recuerdo que hay 6 medidas que son las que más se utilizan más frecuentemente en unos trabajos publicados por Moderno Odo y Peter Leroux. Y a nosotros nos pasó llevar, como hacemos como todos los terapistas, realmente trabajamos con niveles bajos de hemoglobina, y en una paciente realmente nos llevó, tuvimos que llevarlo con una hemoglobina de 11, hasta que logramos normalizar la PIC-OX2. O sea, te da un escenario diferente, que por ahí uno no haría si toma nada más tradicionalmente la PIC y la PPC. ¿Se entiende? Este creo que es el punto de mayor interés que aporta. ¿Coincidís conmigo? No coincidís solo uno. Qué sé yo, me parece que hay una medida muy local y por ahí había que ver a dónde está posicionado el cartucho realmente, porque si está corrido a unos milímetros donde tiene una mejor, no hay una área de penumbra tan importante. Suponte, pero bueno, asumimos que está todo chequeado. Claro, lo que pasa es que, ¿cómo sabes eso? O sea, me parece que hacer una medida muy puntual, por ahí está... O sea, vos no crees en el método. No, yo no es que no creo, para mí la PIC también es muy global y ya no sirve, y la otra es muy puntual y por ahí no sirve. ¿Qué es eso? Me parece que en un término medio, capaz que combinando los dos métodos, por ahí un poco mejor. Pero es que te dice, combinando los dos por métodos, eso te te da digo, diferente escenario. En cambio, si está bien de la oxigenación, pero la PIC está elevada, tus medidas, como ya sabemos tradicionalmente, trato de bajar la PIC. El otro, PIC elevada, presión tisular de oxígeno disminuida, obviamente medidas mejorar las dos. Pero yo creo que este es el escenario. Este es el escenario. O sea, los dos estamos acostumbrados, PIC, PPC, adecuada, listo. Pero por ahí tenemos oxigenación baja. Mirá, creo que cuando uno lo empieza a usar, lo empieza a ver de forma diferente. Como todo método. Bueno, estos son los outcomes secundarios divididos en GOS. El estudio, demostró que, digamos, cuando usamos la combinación de PIC-OX2 y PIC, ahí se pueden reducir los episodios de hipoxia. Digamos, es un protocolo que se puede realizar. Y lleva una reducción de la mortalidad. Como este estudio demostró una mortalidad, pero hace 2 años se terminó, quedaba ya está en publicarlo, van a la próxima que es el BUS 3, que es la fase 3. ¿Qué dicen las guías en general, digamos, de todo lo esto? Si salimos de PIC y PPC, entra lo que es monitoreo avanzado en los umbrales y vuelve a citar el bulbo olar yugular menor del 50, tiene que ser evitado para reducir la mortalidad y mejorar los resultados. No decimos nada nuevo, inclusive decimos menos porque ni siquiera se menciona la presión tisular de oxígeno. Lo que pasa es que hubo algunos cambios metodológicos en esta guía y tampoco se produjeron tantos trabajos del 2007 al 2016 y lo que se produjo más o menos se descartaron algunos bastante. Y para tratar de ir terminando en tiempo,
podemos otra parte, siempre como vemos en la tomografía, nos podría a veces explicar la razón anatómica de por qué está elevada la PIC. Cuando nosotros, pues en realidad todo hay un montón de métodos que tenemos en forma indirecta, porque lo que necesitamos medir es el flujo sanguíneo cerebral y no tenemos esto. Nos podemos valer del Xenon-CT, pero que es un método regional y cuantitativo o semi-cuantitativo regional, como son las ASO, la PIC-EU2 y el Doppler transcraniano. En realidad el Doppler transcraniano ustedes lo conocen muy bien, es de franca utilidad en la hemorragia subaracnoidea, muchos grupos lo utilizan también en el trauma de cráneo. Algunas veces los datos que nos dan no son muy concluyentes, y no estoy hablando de la PIC, o sea, eso está todavía en revisión, pero realmente el Doppler transcraniano pareciera que empieza a dar modificaciones importantes cuando tenemos una PIC de 30, 35, obviamente es muy útil en la determinación de muerte cerebral, y obviamente recuerden que lo que mide es velocidad de la sangre, no mide el flujo. Otra vez, no tenemos nada que mida el flujo sanguíneo cerebral, pero obviamente forma parte del neuromonitoreo y del monitoreo multimodal. Y yo creo que esta es nuestra perla, creo que esto es lo que tenemos que tener e incorporar es el monitoreo electroencefalográfico continuo. No sé cuántos de acá lo tienen. En FLI lo tienen, sí. Tienen de 8 canales, creo me dijo Fernanda, ¿no? No me acuerdo si de 8 o 32, pero tienen 2, creo, por lo menos para... Creo que hacia esto vamos. El que le interese mucho el tema, lea los trabajos de Paul Vespa, que es uno de los que más escribió sobre esto, y después tiene algunos trabajos muy lindos de Odo, de Mauro Odo y de Hassel, que son muy buenos, pero en realidad piensen esto. Hay alteraciones casi en 1 de cada 3 pacientes que tienen lesiones estructurales. Y nosotros no lo vemos, ¿o qué pasa? ¿Cuándo lo sospechamos nosotros? Doctor, ¿cuándo sospecha que un paciente le está pasando algo? Sin monitoreo. ¿Sin monitoreo? Electroencefalográfico. ¿Y con algún otro tipo de monitoreo? Como quieran, clínico, con monitoreo. Y bueno, clínicamente pueden cambiar muchas cosas. Por ejemplo, puede alterarse hemodinámicamente, puede alterarse, no sé, según si esté ventilado, depende de muchas cosas. bueno, ahí tiraste una. Alguien dijo cuando no se despierta. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Vos? Cuando el paciente lo estamos despertando y tiene todas las condiciones, normalizó la PIC, todos los otros parámetros están, y el paciente no se despierta, y para lo que tiene es un estatus epiléptico no convulsivo. Que eso es lo que tenemos que tener en mente. O hay algunos que tienen unas mínimas modificaciones oculares o empiezan a juguetear con el tubo. Cuando nosotros empezamos a mirar esas cosas. Y lo grosero, también cuando no se despertaba. Eso nos lleva un poco a aprender y a veces, y realmente tener y poder diagnosticar un estatus también en forma, se está al lado goteando la medicación y viendo, ir titulando qué es lo que le sirve y lo que no. Pero creo que tenemos que ir claramente a esto. Y por otro lado, te ha visto que uno saca mejor a los pacientes con menos día de internación, pero tener 30-40% de los pacientes que puedan tener esto es grosso. Es grosso. No sé en los chicos, no recuerdo bien que si es más o menos igual, creo que sí. Y después, bueno, obviamente, a veces puede haber episodios de PIC que uno no los puede explicar de otra manera, y puede ser porque el paciente de alguna manera tenga estatus y demás. Pero es lo que hay que tener en cuenta. Y después hay, bueno, diferentes maneras de poder leer lo que creo, así eso se encaminan los monitores. Inclusive están entrenando en las dudas que tienen enfermeras para que puedan darle alarma al médico. ¿Preguntas? Aparte de creer 20-50, estamos...
Todo, da, doctor. ¿El BIS sirve como monitoreo? ¿El Spectral? No, la gente que lo ha usado y preguntarle, bueno, No, puede yo preguntar. lo vi. La primera vez que lo vi fue ahora rotando. En Fleming son fanáticos, Néstor Maestre es fanático, pero realmente no sustituye esto para nada. Si bien es mucho más económico y demás, Caso de X, nosotros no tenemos electroencéfalo continuo. no, Como no lo sustituye de ninguna manera. Hay que buscar esto, el módulo de 8, 32 canales, el que quieras, pero hay que buscar esto. Hay que buscar esto. Y esta es una de las cosas, esto es de una charla de Peter Leroux, solamente se la pedí. Esto con lo que nosotros tomamos decisiones. Si ustedes suman, mínimo son más de 20 parámetros, entre los propios de neuro y los sistémicos que nosotros tomamos, incluidos todo lo del ventilador, subimos lo de los 20, sobre los cuales tomamos decisiones constantemente. Nosotros vemos una foto y hay que ver si la integramos bien. Yo creo que con la gimnasia uno lo va integrando bien, pero creo que es hasta, fíjense, esto es sencillo, miren, PIC, TAM, presión tisular de oxígeno, y podemos seguir metiendo. Pueden agregar las imágenes, pueden agregar gráficas, más lo que escribimos, pero es a donde hay que buscar. Están siendo en varios lugares, se está trabajando para todo esto unificarlo y mostrarlo en tendencias, a través del tiempo, para que uno pueda capturar todo esto y junto con las imágenes. Pero en definitiva, esto es de un gráfico de Nino. Yo coincido plenamente y creo que con las limitaciones que tengan PIC, PPC, SAS o diferencia, presión tisular de oxígeno, y yo creo que la microdiálisis, que hoy por hoy tiene un lugar en la investigación, nadie afirma que esto se use en la clínica, tiene no es tan invasivo, pero es muy caro. Conozco un solo centro que están vinculados con los fabricantes y con los que distribuyen en Suecia, que lo usan para la toma de decisiones. Pero yo creo que la microdiálisis le vamos a poder encontrar un lugar próximamente en la nanocosa. Pero creo que esto es lo que hacia donde vamos en el monitoreo multimodal. ¿Preguntas, comentarios? Es un tema de monitoreo infrarrojo que utilizan a veces. Sí, hay unos que son. ¿El NIR infrared? El NIR infrared es el viejo Somanetti que ahora está resaliendo al mercado. El nuevo no lo conozco. Estuve con la gente que está en la parte técnica de la fabricación, que dice que le encontraron la vuelta. En una época servía para lesiones difusas o lesiones localizadas en la parte frontal o temporal. Pero si vos ponías algo en el frontal o en el temporal y la lesión estaba más atrás o más profunda, no te iba a servir. Pero ahora dicen que el problema no estaba tanto en el NIR infrared propiamente dicho, sino en el algoritmo que se utilizaba. Hay dos algoritmos viejos que eran los que utilizamos todos. Nosotros los probamos, pero la verdad nunca, en comparación al ensayo, siempre preferimos el ensayo. Pero no te puedo decir nada más que eso. Si el año que viene hacemos la jornada de neuro, en junio va a venir la gente de NIR infrared para dar las charlas y bueno, a ver qué es lo que tienen nuevo desarrollado. Pero sí hay un revival, ¿lo escuchaste en algún lado? Sí, lo estuve. Hay todo un revival en Estados Unidos, pero por una estrategia de marketing lo que ellos encontraron es que les es mucho más útil en el quirófano que en las terapias. O sea, venden, para ellos que es útil, mucha más utilidad, venden más en los quirófanos que en las terapias. Así que no sé si volverán a meter en las terapias. Para los cirujanos va, los cirujanos, va perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Andate, negro, andate, que estás desesperado por irte. ¿Te espera alguien?
tener un premio si llegas 5 minutos antes. O te evitas un castigo. Son las dos cosas, las dos modalidades. Son las dos válidas, te digo. Bueno, muchas gracias, chicos.